El objetivo de este video es mostrar cómo realizar la estrategia collar, tanto collar corto como collar largo, es decir, vamos a pensar cómo construir un collar compra, un collar venta. Recuerden que el collar es una estrategia que implica una inversión de cero o prácticamente cero. Que es importante que nosotros recordemos que para hacer un collar debemos tomar las dos opciones con posiciones encontradas. Es decir, si queremos hacer un collar compra, debemos comprar un call y vender un put. Si queremos hacer un collar venta, nosotros debemos de comprar un put y vender un call, ¿sí? Con el requisito de que el valor de las primas sea el mismo. No importa que los strikes, y de hecho los strikes muy probablemente van a ser diferentes, lo importante es que las primas sean iguales. Entonces vamos a ver cómo realizar el collar compra, ¿sí? Tenemos como información el call y el put sobre el peso mexicano cotizado en el Chicago Mercantile Exchange. Tenemos los diferentes strikes y el valor de las primas tanto del call como el put. Lo primero que debemos hacer es identificar aquellos calls y puts que tienen el mismo precio de, eh, del- de la prima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, revisando rápidamente los precios calls, nos encontramos que el precio call de 0.00114 es igual a un put de 0.0114. Claro, ambos tienen diferentes precios de ejercicio, es decir, el call con la prima de 0.00114 es un call del strike de 0.049 y el put con la prima de 0.00114, su strike es de 0.051. Entonces, ¿qué vamos a hacer para realizar el collar compra? Pues simplemente comprar el call con strike de 0.049 y vender un put con strike de 0.051. Ahora bien, veamos qué sucede ante diferentes escenarios. Y vamos a poner escenarios de spot que van desde 0.045 hasta 0.053. ¿Sí? Como sabemos, el call se ejerce siempre y cuando el spot sea mayor al strike. Entonces, en el caso del call que estamos comprando, al tener un strike de 0.049, vamos a poner que se ejerce desde 0.05 hasta 0.053. Y ahí sería 0.049, lo que sería lo que vamos a desembolsar al comprar el bien. Cabe recordar que queremos realizar esta estrategia con la finalidad de comprar un bien. Cuando el spot en el mercado sea inferior a 0.049 o inclusive 0.49, no se ejerce el call y vamos a tener aquí 0 como valor de la compra. ¿Por qué? Porque si queremos comprar, iríamos en todo caso al mercado spot a adquirir el bien. Ahora, independientemente de si ejercemos o no ejercemos el call, es decir, independientemente del escenario, pues nosotros, en la fecha de vencimiento, nosotros ya desembolsamos en un inicio el precio del call, que es 0.00114. Entonces, en todos los escenarios tenemos como desembolso la prima, ¿sí? Y si queremos determinar cuál es el desembolso total que hay bajo cada escenario, simplemente habría que sumar el desembolso al comprar el bien con el desembolso relacionado con la compra del call, ¿sí? Entonces, compra bien más call nos da el desembolso que tenemos bajo cada escenario, ¿sí? Ahora bien, si nosotros analizamos la venta put, recuerden que el strike del put es 0.051. Bueno, en el put nosotros vamos a ejercer siempre y cuando el spot sea menor al strike. Entonces podemos observar que cuando el spot va de 0.045, en este caso hasta 0.05, nosotros vamos a estar obligados a comprar el bien, dado que quien compró el put nos va a ejercer
va a vendernos y nosotros debemos comprar. Entonces, vamos a desembolsar 0.051 por el bien que nos están vendiendo. Es decir, nosotros estamos comprando el peso mexicano a este precio, ¿sí? Cuando el strike, si recuerdan, es 0.051, cuando el spot esté por encima de 0.051, nosotros nos vamos a encontrar que el put no va a ser ejercido, inclusive a 0.051. Entonces tenemos de 0.051 hasta 0.053 con un valor de 0 porque no nos van a ejercer el put y nosotros no estamos obligados en ese sentido a comprar el bien porque no nos lo van a solicitar. Sin embargo, como vendimos el put, nosotros vamos a recibir la prima que es 0.00114 independientemente del escenario. Sumamos el desembolso que hacemos cuando nos ejercen el put con el flujo que recibimos al vender el put y tenemos los flujos totales que habría bajo cada uno de esos escenarios. Entonces podemos ver que de 0.45 hasta 0.5 nosotros vamos a estar desembolsando neto 0.04986. Ya en 0.51 hasta 0.053, nosotros estamos recibiendo neto el valor de la prima. Ahora bien, la estrategia Collar implica agregar a lo que le sucede en la compra call lo que le ocurre a la venta put, ¿sí? Entonces, tomamos aquí los valores de compra bien en la compra call, en la venta put y tendríamos compra bien, ¿sí? 0.051. Acuérdense, 0 le resto 0.051, nos da negativo 0.51. Y así lo hacemos para cada uno de los escenarios. Entonces podemos observar que el 0.051 ocurre desde 0.45 hasta el punto 0.49. ¿Sí? Y el 0.049 ocurre desde 0.051 hasta 0.053. ¿Sí? Ahorita analizamos qué es lo que ocurre en 0.05, porque si sumamos lo que ocurre en 0.05 en el call, que es negativo 0.49, con lo que ocurre en 0.05 en el put, que es 0.051, nos da un valor de 0.10 negativo. ¿Sí? Pero aquí hay que tener especial atención porque estamos en el call y en el put, estamos adquiriendo el bien, entonces estamos, a diferencia de los demás escenarios, estamos adquiriendo dos veces el bien. En los demás escenarios, o adquirimos cuando ejercemos el call o adquirimos cuando nos ejercen el put, ¿sí? Siempre hay un cero con un valor de compra y ceros. El único escenario en donde ejercemos el call y nos ejercen el put con estos valores es con 0.05. Entonces, podemos observar que estamos comprando dos veces el bien, ¿sí? Por eso aquí la suma me da 0.10, a diferencia de que el 0.0510 o el 0.049, ¿sí? Entonces, ahorita vemos qué hacemos en este caso. Ahora bien, si sumamos las primas, el valor del call que desembolsamos con el valor del put que recibimos, el monto de las primas es cero. Entonces, tenemos una estrategia con costo cero. No vamos a desembolsar nada. Ahora regresamos a el 0.05. Como compramos dos unidades del bien, ¿sí? Una 0.049 y una 0.05, lo que vamos a hacer es, vamos a vender una de esas unidades. ¿A qué precio lo vendemos? A precio spot, ¿sí? Porque ejercimos el call, nos ejercen el put y pues esas son las decisiones que deben ser. Entonces nos va a sobrar un peso de los dos que estamos comprando, lo vendemos a spot. Y ahora sí tendríamos los flujos en cada escenario. En el escenario de 0.045 tendríamos 0.0510 y 0, lo que vamos a desembolsar 0.051 por cada peso. Y este 0.051 se mantiene constante hasta el precio de mercado de 0.049. Cuando les pone 0.49, ahí es el último
escenario en donde estoy desembolsando 0.051. ¿Qué sucede en 0.05? Acuérdense que compramos 2 pesos, desembolsamos 0.10, pero vendimos uno de esos 2 pesos a 0.05 y termino desembolsando 0.5. ¿Qué sucede a 0.051 en adelante? ¿Sí? Compro el peso a 0.049, ¿sí? La prima es 0 y termino comprando 0.49. Si ustedes observan, cuando el spot está por debajo del strike del call, e inclusive al strike del call, nosotros desembolsamos la misma cantidad de dinero, 0.051. Es la cantidad máxima que vamos a desembolsar por el bien. Y cuando el spot en el futuro, en la fecha de vencimiento, esté al strike del put o más grande, nosotros vamos a desembolsar 0.049. Y entre el strike del call y el strike del put, nosotros vamos a estar desembolsando o vamos a pasar de desembolsar de 0.051 hasta 0.049. En este caso, como estoy en el punto medio, desembolso el punto medio entre 0.051 y 0.049, que es 0.05. ¿Sí? Entonces, ahí ya pueden ustedes visualizar cómo sería la gráfica de el collar compra. Yo pongo un techo a la cantidad que yo voy a pagar por cada peso. Lo más que voy a pagar por cada peso es 0.051 y un piso que es lo menos que voy a pagar por cada peso, que es 0.049. ¿Sí? Entonces, escenarios por debajo del strike del call, pago lo máximo. Escenarios por encima del strike del put, pago lo mínimo. Entre el strike del call y el strike del put, pago un valor intermedio entre el máximo y el mínimo. Eso sería el collar compra. ¿Qué sucede cuando yo lo que quiero es vender a través del collar? ¿Sí? Hacer una estrategia collar para vender el bien. ¿Sí? Si recuerdan, aquí la estrategia se conforma comprando un put y vendiendo un call. ¿Sí? La prima debe ser la misma, entonces elegimos prácticamente los mismos strikes. El strike del call va a ser 0.049, el strike del put 0.051. Solo que ahora empiezo con el put. Entonces tengo compra put y yo ejerzo siempre y cuando el spot esté por debajo del precio de ejercicio. Entonces, desde 0.045 hasta 0.05 yo ejerzo el put y vendo a 0.51. Cuando el spot sea 0.051 más, pues no ejerzo, ¿sí? Para tener derecho a ejercer, pagué la prima de 0.00114, que eso lo pago independientemente cuál sea el spot en la fecha de vencimiento de la opción, y ya tengo el total que estoy en un momento dado recibiendo en cada uno de los escenarios. Claro, en el escenario en donde el spot en el futuro sea 0.051 más, pues tendría el desembolso de la prima. Ahora bien, ¿qué sucede con la venta call? Acuérdense que al vender el call, nosotros nos estamos obligando a vender cuando el que compra el call ejerce el mismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el call con el strike de 0.049 se va a ejercer cuando el valor de mercado en la fecha de vencimiento sea superior a 0.49. Entonces, de 0.45 a 0.49 no se ejerce, tendría ceros en la compra del bien, pero de 0.05 a 0.053 yo tendría un flujo positivo de 0.49. ¿Por qué? Porque quien compró el call no me va a ejercer cuando está por debajo de 0.49, pero sí me va a ejercer cuando está por encima de 0.49. Por lo tanto, me va a comprar a 0.49 y yo voy a vender a 0.49. Entonces, por eso tengo aquí positivo 0.49, ¿sí? Que es a lo que voy a vender cada peso a quien me compró el call. Ahora, como yo vendí el call, yo voy a recibir 0.00114.
¿sí? Va en positivo independientemente cuál sea el escenario. Al hacer la suma, nosotros tenemos lo que recibimos al vender el bien más el precio del call, ¿sí? Y tendríamos ya el total que nosotros vamos a recibir. Claro está, como el strike es de 0.049, de 0.45 a 49, lo único que recibimos es la prima, 0.00114. Ya con el strike superior a 0.49, es decir, de 0.5 a 0.53, además de recibir la venta del bien, ¿sí? A strike, recibimos la prima, entonces tenemos aquí un flujo positivo de 0.5014. ¿Sí? Cuando sumamos lo que sucede en la venta y en las primas, tanto de la compra put como de la venta call, pues tenemos ya lo que es el collar que estamos realizando para la venta. Algo importante es que ustedes pueden observar que cuando el spot en el futuro es 0.05, nosotros vamos a ejercer el put y nos van a ejercer el call. Entonces, vamos a terminar con dos posiciones cortas del bien, es decir, vamos a tener dos ventas, pero para poder vender la unidad adicional, nosotros tenemos que comprarlo en el mercado spot. Por eso, en 0.05, pues tengo una compra de bien a 0.05. En los demás escenarios, no debo ir al mercado spot a comprar otra unidad porque ya con el put que ejerzo o el call que me ejercen, ya estoy llevando a cabo la venta que requiero, ¿sí? Y ahora sí, si sumamos las primas que en el call que compro es negativo y en el put que vendo es positivo, vamos a tener unas primas de 0, ¿sí? Y ahora sí, sumamos los flujos y nos encontramos que cuando el spot sea igual o inferior al strike del call, pues tenemos que vamos a recibir por cada uno de los pesos $0.051. Cuando el spot es 0.5, recibimos pues 0.5, que prácticamente es mercado, y cuando el spot en fecha de vencimiento sea 0.051 o más, voy a recibir 0.049. Entonces, si ustedes observan, estoy poniendo un piso con respecto a lo que voy a recibir al vender cada peso, que eso ocurre cuando el spot es igual o mayor al strike del put y voy a recibir 0.051 cuando el spot sea igual o inferior al strike del call, ¿sí? Entonces pongo una cantidad mínima a recibir, que es 0.49, y una cantidad máxima a recibir, que es 0.51. Y aquí estamos viendo cómo utilizar el collar para cubrir el precio de venta de un bien, en este caso, el peso mexicano, ¿sí? Espero que este ejemplo sea útil para el diseño de estrategias de cobertura cuando estamos en la posición de vender un bien en el futuro, ¿sí? Hay que tener cuidado de aquellos precios spot en fecha de vencimiento en el cual se ejerce tanto el put como el call, porque eso requerirá pues hacer una operación adicional en el mercado spot para efectivamente poder cubrir mi posición corta y no tener una doble cobertura. Espero que este ejemplo les haya quedado claro. Muchas gracias.